Buenas gente, hoy día vamos a ver el arte marcial conocido como Bakwachang o Pakwachang. Bien, es una de las artes marciales internas de China, proveniente de la escuela Wudang. El significado del nombre es palma de los 8 trigramas. Este arte marcial se basa en el símbolo taoísta del Pawa o Pakua, originado del Taiji, juntado con la filosofía del Yin y Yang y los 5 elementos. Traduciéndolo al español, Pa significa 8 y Qua cambios o transformaciones. Según la leyenda, el emperador Fu Ji vio la existencia de similitudes en las marcas del caparazón de una tortuga y con esa observación pues creó los 8 trigramas. Cada trigrama está en relación con cada uno de los 8 puntos cardinales y cada trigrama tiene su significado. Este símbolo va a tener una gran importancia en el estilo de pelea de Bakwachang en el sparring. Y bueno, antes de nada vamos a hablar del creador de este arte marcial. La creación del Bakwachang es atribuido a Dong Haichuan durante el siglo XIX, aunque hay muchos maestros que no consideran a Dong como el fundador, pero sí desde luego como el principal transmisor del arte marcial. Bueno, Dong nació y practicó artes marciales en un pueblo. Se dice que practicó estilos Shaolin como Hongguan, Xinmenquan y Xinhanquan, entre otros. Además de estas artes marciales que practicó en el pueblo, Dong practicó taoísmo y el movimiento en círculo. Y bueno, juntando los conocimientos de las artes marciales que practicó en su pueblo, el taoísmo creó el Xuanchang, que posteriormente se llamaría Bakwachang, el cual sería instruido a numerosos alumnos. Y bueno, ya por el siglo XIX, pues el Bakwachang y sus practicantes se volvieron muy famosos. Entre los alumnos más prestigiosos están Fu Shensong, Jin Fu y Maggie. Algunos de los estudiantes de Dong, incluyendo Chen Tinghua, participaron en la rebelión del boxeo, los cuales tuvieron gran impacto en esta rebelión. Bien, ahora que hemos mirado ya la historia y la fundación de este estilo, pasemos a las técnicas. En cuanto a las técnicas, hay una variedad inmensa. Golpes con palma, de puño, codos, dedos, patadas, bloqueos de articulaciones, lanzamientos y, como no, pues una gran capacidad de evasión por círculos por el entrenamiento de esquives que tienen. El entrenamiento de Bakwachang antiguo era de muchos años y era muy preciso, y el moderno pues es mucho más breve. Son muy características las flexiones fingertip y el entrenamiento de evasión de numerosos enemigos en estos entrenamientos, tanto como el moderno como en el antiguo. Todas las variantes y ramas del Bakwachang tienen en común las técnicas en círculo, en sus técnicas como en sus movimientos. El uso circular en los movimientos van de manera rápida, dando mucha energía desde el abdomen, creando una fuerza centrípeta al usar la técnica. Bien, en cuanto a armas, se utilizan el Scholar's Pen, traducido al español sería como bolígrafo escolar, que sería como una especie de cuchillo, pero mucho más pequeño y transportable. Y los cuchillos de ciervo, que son únicos del estilo. Este arma, a pesar de ser corta, está precisamente hecha para ir contra armas de largo alcance y seguras. Pero no todas las armas son cortas como un lápiz, sino que también está la espada Bagua, que puede llegar a medir hasta 2 metros de espada. Bien, en cuanto a las características del sparring, lo más característico, desde luego, pues es el movimiento circular, hombre no. Y que también está diseñado para luchar hasta contra 8 oponentes. Es por ello que se practican mucho los movimientos giratorios contra los ataques de los oponentes y constantemente pues el giro de la guardia para centrarse en los otros objetivos. Incluso en el suelo el Bakwachang pues tiene técnicas, aunque no es su campo el suelo, desde luego. Para la guardia pues se gira el cuerpo hacia un lado
derecha o izquierda, y los brazos hacia el oponente siempre. Después pues se camina en dirección donde estén los pies, derecha o izquierda, rodeando al oponente, y los brazos siempre están apuntando al oponente. Este movimiento pues está presente en todas las formas de Makuhachan y en el entrenamiento. Se tiende mucho a dominar el centro, a pesar de que este es un arte marcial de círculos, como es característico pues en la mayoría de las artes marciales chinas. Se tiende a dominar el centro pues atacando el punto central del círculo de los oponentes. Los brazos giran formando como una especie de taladro, y así como que perfora la guardia del oponente y termina penetrando en ella por muy fuerte que sea el adversario. Y la cintura usa la fuerza centrífuga y centrípeta de los movimientos en las técnicas circulares. Es un arte marcial muy caracterizada por la evasión y los movimientos sorpresa, ya que todas las técnicas que hay son bastante extrañas, y pues todo esto lo hace un arte marcial muy centrada en la teoría y en la geometría de las técnicas, además de un arte marcial muy estético. Espero que os haya gustado y interesado el vídeo. Me ha parecido bien abrir una serie para dar a conocer las artes marciales y estilos, y bueno, espero que os guste. Si os ha gustado, pues apoyarlo, suscribiros, y hay más contenido de artes marciales en el canal, y darle al cencerro para no perderos nada más. Eso ha sido todo y nos vemos en otra entrega.